Si les hablo acerca de Alain Prost y Ayrton Senna, seguramente les surjan una serie de recuerdos y memorias sobre estos importantes pilotos. La historia ya muchos la conocerán, algunos la vivieron en su época y otros como yo nos hemos alimentado de todo el contenido multimedia que han creado alrededor de ellos. Películas, documentales y demás que se encargaron de recordarnos el por qué estos dos pilotos trascendieron en la historia de la Fórmula 1. El día de hoy los invito a que me acompañen a repasar brevemente qué hizo de esta rivalidad una de las más grandes de todos los tiempos en el deporte. Vamos a recapitular la historia de Senna versus Prost. Contextualicemos cómo fue el camino de ambos hasta encontrarse en la máxima categoría. Alain Prost llegó 4 años antes que Ayrton Senna a la Fórmula 1. En 1980, el piloto francés debutó en la Gran Carpa de la mano de McLaren, equipo que le fichó luego de sus grandes actuaciones en la Fórmula 3 europea, donde salió campeón un año atrás. Desde su debut, Prost fue visto como un piloto frío, calculador y bastante prometedor, aunque su inicio con McLaren sería nefasto y no podría deslumbrar debido a la lentitud del auto británico de aquel año. A raíz de ello, se fue de la escudería y pasó a competir con Renault entre 1981 y 1983, donde pudo explotar su talento y se convirtió en uno de los grandes contendientes por el título. El francés logró el subcampeonato en su última temporada con la escuadra de su país, tras perder el duelo por tan solo 2 puntos con el piloto de Brabham Nelson Piquet. Para 1984, Prost regresó a McLaren, que había preparado un nuevo monoplaza bastante competitivo y motorizado por Porsche. Además, para esa ocasión los británicos le ponen como compañero al entonces bicampeón mundial Niki Lauda, así que definitivamente esa temporada sería la primera prueba de fuego para Alain. Ese mismo año aparecería en la parrilla de Fórmula 1 Ayrton Senna da Silva. El talentoso piloto brasileño venía a deslumbrar en la Fórmula 3 británica, donde se coronó campeón, y también en el Gran Premio de Macao, donde salió ganador. En 1983, Senna tuvo sus primeras pruebas en la Fórmula 1, con McLaren, Toleman y Williams. Se dice que allí su rendimiento fue excepcional. Sin embargo, al parecer ciertas exigencias que el propio brasileño aclamaba, adicional a algunos movimientos en el mercado, hicieron que las puertas en las escuderías principales se le cerraran, y por consiguiente acabó fichando por el modesto Toleman para así debutar en la categoría durante 1984. Ahora sí, con Prost y Senna compitiendo en la Fórmula 1, vamos a hablar de cómo se fue desencadenando su rivalidad. Senna tendría un difícil inicio en la Fórmula 1. Abandonó en su debut en el Gran Premio de casa en Jacarepaguá, esto debido a una falla en el turbo de su auto. No obstante, fue dando destellos en las siguientes fechas tras anotar sus primeros puntos en los grandes premios de Sudáfrica y Bélgica, donde acabó en sexta posición en ambos. Por otro lado, Prost arrancó la temporada de forma óptima. Logró 2 triunfos en las primeras 5 fechas y superaba ligeramente en el campeonato a su compañero de equipo Niki Lauda. La sexta cita del campeonato mundial sería la que vería iniciar el mito de Senna y en parte su rivalidad con Prost. El circuito de Mónaco albergaba dicha competencia. Como era de esperarse, el escenario sería espectacular, teniendo en cuenta que es un gran premio histórico, un trazado memorable, pero sobre todo que habría un condimento adicional: la lluvia. Previo a iniciarse la carrera, las condiciones climáticas no eran muy buenas, caía agua por todo lado, las precipitaciones iban aumentando con el tiempo, por lo que la carrera iba a necesitar del extremo cuidado de los pilotos. Prost largaba en pole, Senna lo hacía desde la 13ª casilla. Rápidamente el piloto francés se fue escapando y tomando distancia con sus rivales, mientras varios sufrían de las consecuencias de la lluvia y terminaban abandonando por accidentes y fallas mecánicas. Senna hacía por otro lado lo suyo y remontaba varios puestos, para poder ir acercándose poco a poco al podio que en ese momento ostentaba el piloto de Ferrari René Arnoux. Ayrton siguió avanzando y llegó a situarse tercero por detrás de los McLaren de Prost y Lauda, pero quería más. No se conformaba con pisar su primer podio y atacó al campeón austriaco, a quien superó en la vuelta 19. A pesar de ya haber obtenido el segundo lugar y ver cómo empeoraba la condición de pista, el brasileño no se rendía y seguía exprimiendo su auto ante las adversidades. Prost tenía una ventaja relativamente amplia e iba con calma. Sin embargo, su posición peligraba ya que Senna apretaba vuelta tras vuelta, hasta llegar a descontarle casi 4 segundos por giro.
En la vuelta 32 Prost se detendría, debido a que la dirección de competencia decidió finalizar la prueba ante las extremas condiciones climáticas. Senna alcanzó a superar al francés antes de la meta. El brasileño celebraba lo que asumía era una victoria. No obstante, la alegría del piloto se trastornaría rápidamente, ya que las posiciones finales se determinarían con base al giro anterior que todos los pilotos habían completado. Es decir, que el adelantamiento de Senna-Prost quedaba invalidado, y de esta manera se decretó la victoria para el francés, poniendo al brasileño en segundo lugar. Aquel resultado significaba el primer podio para el piloto de Toleman, aunque con un poco de amargura, debido a las circunstancias y lo que habría podido lograr si la carrera se continuaba. Sin duda alguna, este hecho marcaría el inicio de la leyenda de Senna y su lucha con Prost, que aunque en este gran premio no fue cuerpo a cuerpo, se preveía que podía llegar a verse en algún momento. Para la parte restante del año no vimos más batallas entre ambos pilotos, pero sí les observamos cruzarse de nuevo en un podio, en el Gran Premio de Portugal, carrera que cerraba la temporada y donde Prost, a pesar de ganar la competencia, veía a su compañero de equipo Niki Lauda arrebatarle el campeonato por tan solo medio punto. De hecho, yéndonos tiempo atrás, de haberse continuado el Gran Premio de Mónaco, muy probablemente Prost hubiese sido campeón ese año, ya que al no cumplirse la distancia total de la carrera en el Principado, los puntos repartidos en aquella prueba fueron menores a los que se otorgan en un evento tradicional. Para 1985, Senna deja Toleman y arriba Lotus, entonces motorizado por Renault. Esta temporada daría los primeros éxitos al brasileño, que a pesar de repetir un mal debut en el Gran Premio de casa tras una falla eléctrica, se pudo reivindicar días después en Portugal, donde obtuvo su primera victoria en la categoría tras ganar con autoridad bajo la lluvia en el circuito de Estoril. Esa campaña no tuvo luchas especiales entre Prost y Senna, pero sí fue buena en términos deportivos para ambos. Prost se coronaba campeón del mundo por primera vez en su carrera de la mano de McLaren, luego de 2 subcampeonatos consecutivos y tras obtener 5 victorias y 11 podios en la temporada. Senna cerraría el año con 2 victorias y 6 podios en la cuarta posición del campeonato, a pesar de haber tenido varios problemas de fiabilidad en su auto. En 1986 los resultados se repetirían. Prost se llevó el título en un apretado torneo con Nigel Mansell. El francés se convertía en bicampeón mundial y ampliaba su exitoso palmarés, mientras Senna volvía a finalizar en cuarta posición la campaña, esta vez con un poco más de regularidad, pero aún con falta de velocidad en el Lotus con respecto a los autos de sus rivales. La siguiente temporada Lotus pasaría de Renault a Honda, así como significó el último año de la alianza entre McLaren y Porsche. Senna superaría por primera vez en una clasificación general a Prost, tras acabar tercero y cuarto respectivamente en el campeonato. Para 1988, Lotus y Williams finalizaron sus acuerdos con Honda debido a inconformidades de ambas partes. Esto llevó a los japoneses a motorizar a McLaren, que buscaba volver a ser competitivo tras no poder luchar el título del año anterior. Honda tenía el interés de contar con Senna como piloto, por lo que presionaron a McLaren para ficharle. Esto sumado al apoyo del propio Alain Prost, quien sugirió a Ron Dennis contratar al brasileño, argumentando que este podría ser vital y beneficioso para la evolución y desarrollo del nuevo auto. Lo que no sabría el francés es que esta decisión daría un vuelco a la historia de ambos pilotos. El auto de McLaren de 1988, el primero de Prost y Senna como compañeros, es considerado como uno de los monoplazas más exitosos en la historia del automovilismo. Aquel MP44 logró 15 victorias de 16 posibles en la temporada, 8 con Ayrton Senna y 7 con Alain Prost, solo fallando en el Gran Premio de Italia, donde tras un toque del brasileño con un rezagado cuando venía liderando y el abandono del francés por una falla en el motor, el triunfo le quedaría servido a Gerhard Berger con su Ferrari. El único encuentro para destacar entre Senna y Prost durante ese año ocurrió en el Gran Premio de Portugal. El brasileño realizó una agresiva defensa sobre el francés en la pelea por el liderato, a tal punto de llevarlo casi contra la pared. A pesar de esto, el hecho no trascendió y no pasó más allá de una apretada disputa por la victoria, y aquella temporada no tendría grandes polémicas entre ambos pilotos. De hecho, parecía que se llevaban bastante bien.
El título sería obtenido por Senna con Prost como subcampeón, todo debido a la regulación en el puntaje de esa época, donde solo se contaban las 11 mejores competencias de las 16 pactadas, lo que significaba que a pesar de que el francés obtuvo más puntos totales, el brasileño se llevaría el campeonato gracias a sumar más puntos válidos. De esta forma, Ayrton conseguía su primera conquista mundial en la Fórmula 1. Llegó 1989, el año en que todo explotó. McLaren mantuvo su exitosa dupla Senna-Prost. Tan solo en la segunda carrera se desató la guerra. El Gran Premio de San Marino sería donde las cosas se volverían difíciles. Aunque McLaren seguía contando con el auto más rápido de la parrilla, el equipo optó por la toma de ciertas decisiones con el fin de no perjudicar sus opciones de título. Dentro de la escudería crearon un acuerdo que determinaba qué piloto debía llegar en primera posición a la primera curva. No se sabe exactamente cómo funcionaba el tratado, solo se conoce que en Imola Senna lo infringió, o eso fue lo que dio a entender Prost en su momento. Vamos a repasar qué fue lo que sucedió allí. El brasileño largaba en la pole para el Gran Premio de San Marino, siendo acompañado en la primera fila por el francés. En el inicio Senna mantendría el liderato, no sucedería nada extraño. Hacia la vuelta 4, Gerhard Berger sufrió un aparatoso accidente que obligó a detener y relanzar la prueba. En el reinicio, Prost adelantaría a Senna en los primeros metros. El brasileño realizaría una mala salida y el piloto francés aprovechaba la situación para tomar la punta. Al llegar a la primera curva, Senna le devolvería el adelantamiento recuperando el liderato, dándonos a entender que la inconformidad del francés está en que el acuerdo especificaba no adelantar en la primera curva sin importar la situación. El brasileño argumentó que eso ya no era una largada sino un reinicio, y por ello tomó la decisión de ir directo al liderato. Aunque la interpretación de esta maniobra no puede ser clara para los que no conocemos la situación interna del equipo en ese momento, sí se supo del mismo Prost que este fue el inicio de una parte clave para su salida de la escudería, ya que admitió sentirse desplazado viendo que Honda, Ron Dennis y el grupo de mecánicos preferían claramente al brasileño. A mitad de temporada, Prost, cansado de la situación, firmó un contrato para la campaña de 1990 con Ferrari, abandonando la estructura de McLaren luego de 6 años, pero aún con las fechas finales de 1989 a disputarse y el título en contienda. Cuando llegaron a la parte definitoria del torneo, Prost aún lideraba el campeonato. Sería Suzuka la penúltima fecha la que desatara finalmente todo y asimismo decidiera el rumbo de ese torneo. El francés llegaba con 4 triunfos contra los 3 del brasileño. Sin embargo, su consistencia y menos abandonos le ponían 16 puntos delante en la clasificación, obligando a Senna a tener que ganar tanto en Japón como Australia para poder ser campeón. Ya para la carrera, Senna largaba desde la pole. Sin embargo, Prost tomó el liderato y dominó gran parte de la prueba, con el brasileño siguiéndole de cerca. Ambos sabían qué necesitaban en su lucha por el título. Alain debía aguantar y dejar que Ayrton actuara con la agresividad de la situación para así culminar con sus opciones de campeonato. Finalmente, a falta de 6 giros, Senna estiró la frenada en la última chicana. Prost no cedió ni su cuerda ni su espacio hasta que los autos se engancharon y quedaron ambos varados en la vía de escape. El francés se bajó del vehículo y abandonó la carrera, mientras Senna pidió desesperadamente a los comisarios de pista para que le empujaran y pudieran continuar la competencia, hecho que al final ocurriría. El brasileño entró rápidamente a box para reemplazar su alerón frontal. Salió y remontó hasta arrebatarle el título sobre el final al entonces líder de la carrera, Alessandro Nannini, para así prolongar sus opciones en el campeonato. Pero las cosas no acabarían así. Tras la revisión de los comisarios deportivos al final del Gran Premio de Japón, Senna fue descalificado. ¿La razón? Al quedarse estancado junto a Prost en la vía de escape y posteriormente reintegrarse al circuito, el brasileño no haría la última chicana y por consiguiente consideraron que su reincorporación no era válida ni segura. Esta es otra maniobra que se puede analizar subjetivamente y que siempre ha desatado polémica, debido a la complejidad de la situación y la influencia que tuvo en la definición del título. Con esto, el campeonato quedó a favor del francés, mientras el brasileño recibió una fuerte sanción económica y una suspensión de 6 meses en la superlicencia, hecho que trató de impugnar pero que finalmente le traería un castigo mayor. Para la siguiente temporada reviviremos un escenario similar al anterior. Con Prost en Ferrari, todas las fuerzas en McLaren estaban puestas sobre Senna.
Ese año Prost no logró ninguna pole en comparación a Senna, que se colocó en 10 ocasiones en la posición de privilegio. Sin embargo, la consistencia le dio la posibilidad de llevarse 5 triunfos durante la campaña contra 6 del piloto brasileño. Durante el año no hubo mayor disputa cuerpo a cuerpo entre ambos. A pesar de ello, el título estaba en juego y, debido a episodios pasados, la forma en la que se correría podría cambiar. Llegaron nuevamente a Japón como penúltima fecha del campeonato, esta vez con Senna en el liderato con 78 puntos y Prost segundo con 69 unidades, por lo que en este caso el francés se veía obligado a ganar. El problema para él estuvo en que Senna largaba desde la pole y había dominado todo el fin de semana. La polémica reapareció ya que Senna reclamó un cambio en el cajón de salida, debido a que la pole position se ubicaba en el lado sucio de la pista, favoreciendo al segundo lugar, que tendría la parte limpia. Se dialogó durante un tiempo para convencer a los comisarios de cuál sería el lado correcto para la posición de privilegio en aquel día, pero al final Jean-Marie Balestre, presidente de la FIA, no permitió que este se cambiara. Se largó el Gran Premio, donde Prost aprovechó para atacar en los primeros metros y superar a Senna, arrebatándole momentáneamente el liderato. El brasileño no se aguantó e intentó devolverle el adelantamiento de forma muy agresiva en la primera curva al francés, pero el espacio para la maniobra era muy reducido. Prost se cerró y Senna aceleró, por lo que se engancharon ambos autos y terminaron atrapados en la vía escapatoria, abandonando la carrera. Este hecho dejaría a Senna como campeón de la temporada 1990, desquitándose de alguna forma de lo sucedido el año anterior. Así se cerró el ciclo de las épicas batallas entre ambos pilotos, ya que para el futuro las cosas serían distintas y el capítulo se iría acabando poco a poco. Para 1991, Prost continuaba en Ferrari, pero su auto era poco competitivo, y tras haber dicho que era como manejar un camión, fue despedido a falta de 2 fechas. Finalizando quinto en el campeonato. Senna ganaría su tercer título mundial de Fórmula 1 tras vencer en el duelo a los Williams-Renault, liderados en su momento por Nigel Mansell. El siguiente año Prost se retiraría temporalmente, mientras Senna continuaba como piloto de McLaren en su último año con motores Honda. Esa campaña no iría realmente bien. Williams dominaba con su famosa suspensión activa y se llevaba el título con total autoridad junto a Nigel Mansell. Ayrton acabó cuarto en el campeonato con solo 3 triunfos, una épica victoria en Mónaco y otras conquistas en los grandes premios de Hungría e Italia. 1993 significaba el regreso de Prost, quien fichaba por el poderoso Williams. Ante esto, Senna intentó irse al equipo de Group, sin embargo no lo lograría, todo debido a una cláusula en el contrato del francés en la que se prohibió tener a Senna como compañero de equipo. Por consiguiente, el brasileño debió continuar con McLaren, que tendría la motorización de Ford. Ese año seguía la superioridad de Williams y con Prost al volante no se les escaparía el título, venciendo con relativa tranquilidad a Senna. Con eso acabaría la lucha entre ambos. 1993 cerraría el ciclo Senna vs Prost. El francés, tras coronarse campeón y acabarse su cláusula de veto a Senna, decidió retirarse definitivamente, finalizando este difícil pero emocionante capítulo para la categoría. Luego de eso, la relación de ambos parecía mejorar. Senna demostraba aprecio sobre Prost, definiéndolo como una de sus grandes motivaciones para correr y ganar. De hecho, se conoce que tras el retiro del francés, los dos solían hablar mucho por teléfono y entablaron de alguna forma una amistad. La historia concluye en Imola 1994, una de las carreras más desastrosas para la historia del deporte. El día sábado en clasificación murió Roland Ratzenberger y posteriormente el domingo en carrera, la leyenda de Senna acabaría con un fatídico accidente en la curva de Tamburello. El piloto brasileño sufrió un fuerte choque provocado por una falla mecánica y desafortunadamente falleció aquel 1 de mayo. Ayrton nos hizo apreciar a muchos el valor de la vida y el amor por lo que se hace, una filosofía marcada durante muchos años que describe a Senna como un héroe para sus fanáticos, que a pesar de irse dejó un legado enorme y una vida de película. Si hablamos de Prost, ¿qué podemos decir? Hay gente que lo tilda erróneamente como el antagonista de la historia, cuando en realidad es uno de los protagonistas, que al igual que Senna tenía un nivel de otro planeta. El francés fue uno de los pocos que verdaderamente le desafió y le llevó más allá de sus límites al brasileño.
El uno y el otro se complementaban, dos talentos enormes que luchaban por batir al otro. Era de esas rivalidades perfectas, que como todo tiene su final, pero un final que se contará por el resto de la eternidad. Desafortunadamente no pude verle correr ni a Senna ni a Prost, pero me bastó con revivir durante mucho tiempo sus historias para confirmar que esta lucha fue más que una simple batalla entre pilotos, que sus sucesos fueron más allá de lo explicable, y que sin importar cuántos años pasen, Prost vs Senna quedará marcada en los libros de historia, no solo del automovilismo, sino del deporte en general, como una de las rivalidades más grandes de la historia.